A ver, estamos tratando de hacer una conexión con Kiev, Ucrania. Un año, hace 12 meses de destrucción, de muerte. No han tenido ellos tregua a lo largo de estos 12 meses. Un año. Hoy, viernes 24, se cumple un año en que el ejército va a invadir Ucrania, y queremos tener en primera persona, desde ahí, desde el lugar, alguien que a lo largo de este tiempo estuvo reportando para nosotros. Así es que estamos tratando de conseguir una conexión con Constanza Pérez. Ella es periodista de la Alianza Informativa y que siempre colabora con nosotros. Estas imágenes son referenciales, ¿verdad?, de lo que, de cómo está Ucrania. Sí, bombas, muertes, ataques. Y Ucrania, que a lo largo de todos estos años no ha cejado en defender sobre todo la libertad. Y a propósito, para tener por lo menos una referencia, ¿qué es lo que se puede decir como balance en 12 meses de guerra, de destrucción? Le estamos viendo a Constanza desde Kiev. Desde Asunción, Paraguay, te saludamos, Constanza. Para nosotros, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dante? Muy buenas tardes, buenas noches aquí ya en Kiev. Les saludo a ti y a todo tu auditorio de Noticias Paraguay. Hoy, como bien saben, se ha cumplido ya este primer año de guerra, este primer año de la gran invasión rusa, y el panorama que podemos ver hoy ha sido totalmente diferente al de hace un año, cuando el Kremlin lanzó una gran ofensiva a gran escala en todo el país. Hoy aquí en Kiev las alarmas aéreas no han sonado en todo el día, sorprendentemente, porque se esperaba otra gran ofensiva por parte del ejército ruso y que atacara la capital, que atacara esta ciudad. El ejército ruso se está enfocando en atacar y en crear una gran ofensiva en las regiones de Zaporilla, Kharkiv y sobre todo en la región del Donbass, donde incluso se están llevando a cabo batallas cuerpo a cuerpo entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Hoy, cuando se cumple un año, las cifras son estremecedoras. De acuerdo a Ucrania, más de 30.000 civiles inocentes han perdido la vida, aunque de acuerdo a las Naciones Unidas serían menos 8.000. Además, también bastantes soldados ucranianos han perdido la vida en el frente de batalla, aunque aquí Ucrania no ha querido los datos oficiales. La inteligencia estadounidense estima que más de 200.000 soldados ucranianos han fallecido en el frente de batalla. Hoy el presidente Zelensky ha tenido una agenda muy apretada. Inició en la madrugada, inició con un acto para dar honor a los soldados caídos. Vimos a un presidente Zelensky muy emocionado. De hecho, habló de que ha sido un año de tristeza y de profundo dolor. Sin embargo, dio esperanzas al pueblo ucraniano de que en este 2023 Ucrania va a lograr la paz, y volvió a solicitar a sus aliados que apoyen a Ucrania, porque con la ayuda de los tanques y de la ayuda armamentística, dice que Ucrania podría ganar este mismo año al ejército ruso. Hoy, como decía, que se cumple ya un año de la guerra, de la gran invasión, vemos a un pueblo ucraniano resistente que sigue aquí resistiendo, y que no ha podido el ejército ruso, uno de los ejércitos más potentes del mundo, doblegar su moral, y siguen luchando. Sin embargo, el ambiente, reitero, es de tristeza y de dolor. A ver, Constanza, mencionaste la palabra clave, posibilidades de paz. ¿Cuáles serían las condiciones, al menos desde el campo ucraniano o en la voz de Zelensky, para que aquello se pueda dar, sobre todo en la brevedad? Si es posible este año, ¿verdad?, pero sobre todo en la brevedad. ¿Cuáles son esas condiciones, Constanza? Zelensky lo que dice es que si los aliados cumplen con la palabra y cumplen con el trabajo que a ellos les toca, que es que llegue a tiempo los carros de combate que ha prometido Occidente, que llegue a tiempo el nuevo paquete de ayuda armamentística que también hoy ha anunciado Estados Unidos de 2.000 millones de dólares. Si toda esa ayuda llega a tiempo, se estima que el ejército ucraniano podría hacer una contraofensiva en esta primavera e intentar recuperar los territorios que en estos momentos siguen
siguen siendo ocupados por parte del ejército ruso. Aunque en la realidad, en el terreno, es que en las últimas semanas hemos visto una fuerte ofensiva por parte del Kremlin, que ha intentado hacer todo lo posible para avanzar y tomar completamente las provincias de Donetsk y Lugansk, provincias que ilegalmente se anexionó en este otoño. En estos momentos la guerra, podríamos hablar de una guerra de desgaste. Como decía, en estos momentos incluso hay batallas cuerpo a cuerpo en las trincheras entre ambos ejércitos, pero sí sería necesario que a Ucrania se le envíe cuanto antes toda la ayuda prometida de Occidente. De hecho, nosotros hemos estado muy cerca del frente, en la ciudad de Bakhmut, y cuando hemos podido hablar con los soldados ucranianos, lo que nos dicen es eso, que necesitan más armamento, más artillería pesada, porque el ejército ruso dice que son mucho más, que están cada día enviando tropas al terreno. Más de 100 soldados llegan a la ciudad de Bakhmut para intentar entrar, y que ellos lo que necesitan es eso, más artillería y sobre todo más armamento moderno, porque en estos momentos hemos visto cómo luchan con tanques incluso de los años 80 aquí en Ucrania. Constanza, te estamos viendo súper abrigada y quería preguntarte, ¿cómo incide el clima en este escenario bélico? ¿Qué es lo que se viene? Ucrania está entrando, esa parte de Europa sobre todo está entrando, creo, en la zona ya primaveral. Eso implica que con el correr de las próximas semanas, los próximos meses, podrían tener ustedes, digamos, una temperatura un poco más cálida, podría subir un poco más la temperatura, y cómo incidiría sobre todo en la gente, en los ucranianos y, por qué no, obviamente en los combatientes, esa cuestión, Constanza. Sí, como bien dices, en estos momentos estamos a unos -8 grados con una sensación térmica de -16. Imagínense la situación que están viviendo los soldados ucranianos que tienen que dormir en las trincheras. Es sumamente complicado. Pero lo peor de esta situación, de esta etapa invernal en la que nos encontramos en estos momentos en Ucrania, es que en estas zonas del frente hay nieve, y debido a estar a -0 grados, esa nieve se convierte en hielo y es sumamente complicado poder incluso desplazarse en vehículo. Hemos visto incluso cómo los tanques en las carreteras se resbalan y pierden el control. El ejército ruso está aprovechando esta situación. Además, ha intensificado la ofensiva. En este invierno, uno de los principales problemas que ha provocado el ejército ruso con su ofensiva ha sido atacar a la infraestructura eléctrica. Ha sido semanas, meses muy complicados para los ucranianos que están lejos del frente, pero que sí están viviendo las consecuencias de esta guerra, porque han estado sin calefacción y con cortes de electricidad. Ha sido parte de la estrategia del Kremlin de doblar la moral de los ucranianos, dejándolos sin luz y sin calefacción. En estos momentos, como decía, la situación también para los soldados ucranianos es sumamente complicada por las bajas temperaturas, y que tienen que estar en 24 horas o hasta 48 horas en las trincheras, pues resguardando sus posiciones para evitar que el ejército ruso siga avanzando en su ofensiva. Se espera que la primavera empiece a llegar a partir del mes de abril, es cuando empezarían a aumentar las temperaturas. De hecho, aquí en Ucrania, como pueden ver, ahora son aproximadamente las 9 de la noche, pero anochece muy temprano. A las 4:30, 5 de la tarde ya empieza a anochecer, y son muy pocas también las horas de luz. Todo esto complica mucho la situación tanto para el ejército ucraniano como para el pueblo ucraniano, pero como digo, insisto, a pesar de que ya hoy se cumple un año de la guerra, siguen resistiendo. Constanza, tengo que cerrar este contacto, pero es inevitable hacer esta consulta para la gente que está viendo Turno Tarde por NPI aquí en Paraguay. Se ha de preguntar, ¿quién es Constanza? ¿De dónde es? ¿Por qué está ahí? ¿Tiene familia, suponemos? No sé si no te molesta, si querés hacer un resumen. ¿Quién es Constanza Pérez, por favor? Soy española, he estado viviendo mucho tiempo en México, en América Latina, casi 8 años. Y hace año y medio regresé a mi país, a España. Cuando inició este conflicto tuve la oportunidad en el mes de mayo de hacer documentales, y esto ha hecho que entre hasta 3 veces aquí en Ucrania.
Ahora mismo he sido el tiempo que más he estado, llevo 2 meses y medio, vine en el mes de diciembre, he pasado Navidad, he pasado Año Nuevo. Tengo familia, la situación más difícil ha sido desde luego para mi madre, que encima recientemente fue su cumpleaños y no puede estar con ella. Hoy durante el transcurso del día que pues he tenido diferentes conexiones, el mensaje de mi madre ha sido: ya te queda menos, qué ganas tengo de verte. Pero por otro lado agradecida también de que ustedes me abran este espacio y que pueda contar la situación que se está viviendo aquí en Ucrania, porque como periodista de vocación considero que es importante que personas como yo podamos contar las historias de todos aquellos ucranianos que no tienen voz y que se sepa realmente los crímenes de guerra que se están cometiendo aquí en Ucrania. Es una labor mía, pero también es una labor de ustedes. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia y a todo tu auditorio por darme hoy este espacio. Constanza, gracias, un saludo para tu equipo y aprovecho para decirte que en Paraguay hoy, 24 de febrero, se recuerda el Día de la Mujer Paraguaya. Así es que, de alguna manera, te hago llegar un abrazo de admiración y de respeto a tu trabajo. Un saludo, Constanza. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, Constanza Pérez.